Hola, hola. Bueno, buenos días a todos y a todas. Vamos a comenzar la actividad. Les damos la bienvenida a esta que es la charla informativa sobre los cursos de posgrado que comenzarán a cursarse a partir del mes de septiembre en esta casa de estudios en el marco de la especialización en Derecho Electoral y Democracia de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNLP. Durante este cuatrimestre vamos a contar con el dictado de dos cursos. Por un lado, Regímenes de Gobierno y Electorales en Perspectiva Comparada, a cargo de Juan Manuel Abal Medina, y por el otro, Administración, Gestión y Control del Proceso Electoral, a cargo de Marcos Schiavi. El calendario de clases va a continuar durante el primer cuatrimestre del año entrante con las asignaturas Desafíos de las Democracias Modernas e Introducción a los Debates del Siglo XXI, a cargo de Federico Storani, y Sistemas de Justicia Electoral, a cargo de Alejo Ramos Padilla. Estos primeros 4 cursos que hoy estamos presentando se complementan, a su vez, con la totalidad de la oferta académica que paulatinamente irá abriendo su inscripción a cargo de un distinguido plantel docente, entre los que se encuentran Julia Smola, quien tiene a su cargo la asignatura Sistemas de Partidos, Instituciones Políticas y Dinámicas Partidarias, Hernán González Figueiredo, quien tendrá a su cargo el dictado de la materia Derecho Electoral, Perspectivas, Alcances y Aspectos Técnicos Jurídicos, Jorge Rivas y Oscar González, quienes dictarán el curso Democracia y Representación Política, y a cargo del módulo de intervención, Carlos Giordano, con el curso Taller de TIF, y Glenda Morandi, a cargo de Prácticas de Intervención. Queremos agradecer a todo el cuerpo docente que hoy está presente en la sala acompañándonos y pedimos para ellos un fuerte aplauso. Acabamos de mencionar solo algunos de los cursos que van a conformar la totalidad de la oferta académica del programa y cabe aclarar que cada uno de estos cursos podrá tomarse de forma individual como curso de posgrado o bien en una próxima etapa acreditarse a nuestra carrera de posgrado que es la especialización en Derecho Electoral y Democracia. Antes de abrir el panel queremos agradecer la presencia de las autoridades de la Universidad Nacional de La Plata, las autoridades de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, especialmente a sus secretarías de posgrado y de extensión, a los magistrados del Poder Judicial hoy presentes de la Justicia Federal y de la Justicia Federal Electoral, a los secretarios, secretarias y autoridades del Juzgado Federal número 1 de La Plata, con competencia electoral en la provincia de Buenos Aires, a funcionarios y funcionarias del Gobierno Nacional, Provincial y Municipal que nos están acompañando, a las y los legisladores nacionales de la provincia de Buenos Aires y miembros del Consejo Deliberante de la Ciudad de La Plata, a las autoridades del Colegio de Abogados de la ciudad, a los representantes, autoridades y apoderados de los partidos políticos hoy presentes, a los representantes y autoridades de los gremios de trabajadoras y trabajadores judiciales que nos están acompañando y a todas y a todos por venir. Ahora sí, abrimos el panel que hemos denominado el Sistema Electoral Argentino, tensiones, debates y propuestas en el contexto de la democracia actual. Damos la palabra, en primer lugar y para comenzar, a Juan Manuel Abal Medina. Él es politólogo por la Universidad de Buenos Aires, doctor en Ciencia Política por Flaxo, investigador del CONICET, fue jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, es autor de numerosas publicaciones sobre la temática y profesor titular en grado y posgrado. Te escuchamos. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Un verdadero placer estar en esta querida universidad, en esta prestigiosa universidad. Y para empezar, agradecerle al doctor Ramos Padilla, Alejo Ramos Padilla, esta iniciativa que me parece de vital trascendencia. No solo porque estudiar, mejorar, perfeccionar los sistemas electorales hace la propia naturaleza de la democracia, sino porque, voy a confesarles, es uno de mis temas preferidos desde la vida, ¿no? Les comentaba antes de empezar, el primer libro que publiqué en mi vida con un colega del federalismo electoral argentino, el año 2001, hace muchísimo tiempo, justamente versaba sobre estas cuestiones. Así que la posibilidad de compartir con prestigiosos colegas un emprendimiento como este me llena de orgullo y satisfacción. Esta primera materia que me toca presentar, regímenes políticos y electorales en perspectiva comparada, tiene un objetivo bien explícito, que es entender que para poder comprender cómo funciona la política es clave la comparación.
La comparación como instrumento, el principal instrumento que tenemos desde la ciencia para poder evaluar lo que ocurre en el mundo, pero también para escapar a algo que a mí me gusta discutir, que es lo que llamamos el parroquialismo. ¿Qué es el parroquialismo? La tendencia que todos y todas tenemos de creer que lo que funciona en lo que vimos, lo que conocemos nosotros, funciona así en todos lados del mundo. ¿Y por qué entonces comparar? No solo para entender cómo funcionan otros lugares, sino básicamente para poder comprender lo propio. Uno no puede ver lo propio si no sabe cómo funciona. Y esto es muy notable en la Argentina. ¿Por qué? Porque muchos no lo saben, pero el sistema político argentino, el régimen político argentino, político electoral argentino, es de los más complejos del mundo. Prácticamente no existen casos similares, yo diría 2 o 3 en todo el planeta que tengan esta complejidad, que combinen lo que llamamos división horizontal de poder, comúnmente llamado presidencialismo, con bicameralismo, con federalismo, con autonomías provinciales por constitución, dada por ese mismo dictamento federal, elecciones y renovación parcial. Toda esa complejidad genera un entramado político institucional prácticamente único en el mundo. Tenemos México, que tiene renovación parcial trianual, tenemos Estados Unidos, que también tiene elecciones bianuales, pero no son de renovación, o sea, son cámaras que se eligen enteros. O sea, con Estados Unidos estaríamos con los sistemas más complejos y difíciles del mundo. Si a eso le sumamos la diversidad que existe al interior de cada uno de estos temas que estamos hablando, vamos a encontrar que nos vamos a ver un sistema que uno lo ve como natural, pero que es absolutamente distinto a lo que ocurre en el mundo. Para que ustedes lo entiendan muy sencillamente, la mayoría de las personas en este planeta votan una vez cada 5 o 4 años. Casi todas las personas que en el planeta votan una vez cada 5 años y nada más. Hoy, hace algunos meses, acaba de votarse la principal democracia del mundo, que es la India. 900 millones es el padrón, se elige por la cantidad de gente que tiene, son 6 fechas distintas de elección. En esas 6 fechas, en cada distrito se elige una persona, que es el diputado, va al Parlamento y no se vota nada más. Comparen eso con lo que vivimos en Argentina, ¿no? Concejales, diputados, senadores provinciales, legisladores, gobernadores, intendentes, presidentes, todo eso allá es una sola votación cada 5 años. En general, en todo el planeta ocurre esto. Ni hablar en Gran Bretaña, vieron que hubo elecciones recientemente en Gran Bretaña. En Gran Bretaña igual, ahora hay algunos parlamentos regionales, pero los ingleses votan una vez cada 5 años a una persona, y en general a la misma persona. Agarra una boleta donde figuran 3 o 4 nombres que dicen tal persona, que vive en tal lugar, su profesión y su partido, le ponen una cruz y nada más. Y esa persona, por ejemplo, se retiró el año pasado un legislador del Partido Laborista que había estado 45 años como representante de ese lugar. O sea, los ingleses votan siempre más o menos. Comparen con lo nuestro. Por eso, entender nuestro sistema es comparar con lo que ocurre en el resto del mundo. Compararlo para poder ver qué particularidades tiene y, por lo tanto, ver también qué cuestiones uno puede aprender de ese funcionamiento. Y escaparle, lo hablábamos recién también con el doctor Ramos Padilla, con una tendencia que también tiene que ver con el parroquialismo, pero ya no el parroquialismo argentino, sino el parroquialismo bonaerense porteño, ¿no? El ambacentrismo que yo defino, ¿no? Me tocó, y hoy se está discutiendo, el tema de la boleta única papel. La boleta única papel me parece un instrumento interesante, pero lo que muchos no entienden es que es un problema de solo 3, 4, como mucho 5 distritos de la Argentina. Cuando uno habla con los amigos de Formosa, cuando uno habla con los amigos de Jujuy, cuando uno habla con los amigos de Río Negro, cuando uno habla con los amigos de la mayoría de las provincias argentinas, el gran problema de las boletas, en general cuando van a votar encuentran 4 boletas cortitas y nada más, y no hay ningún problema. Pero claro, nosotros vivimos acá y creemos que lo único que pasa es acá. No, esa lista de 30 personas, 35 cargos, que solo ocurren acá, pero no importa. Para nosotros lo único que ocurre es lo que ocurre en el AMBA porque son nuestros sistemas nacionales, etc. Entonces, ¿cuál es el desafío que tenemos por delante en este curso? Ver cómo funcionan estas cosas que llamamos los regímenes políticos electorales, que tienen que ver básicamente con cómo traducimos en términos institucionales un principio que es el principio democrático. Nosotros hoy funcionamos en base a este principio, que es una novedad a escala mundial. Este año, por ejemplo, es el año en la historia que más personas votaron en el mundo. Una cosa positiva, ¿no? Pero como ustedes bien saben, durante la gran mayoría de la historia humana, la democracia no fue lo que existió. Este principio que surge hace 2500 años, que tiene que ver con esta idea de igualdad, profundamente subversivo, porque en sociedades profundamente desiguales como son las nuestras, en todos los sentidos, ¿no? En género, en riqueza, en conocimiento, en popularidad, en habilidad deportiva, hay una sola dimensión, una sola,
en la que todos y todas valemos lo mismo. El voto del más humilde argentino vale lo mismo que el de Roca, de Agustino Roca. El voto del que está, el pibe que recién está empezando, vale lo mismo que un politólogo muy famoso que ha estudiado mucho. Y está muy bien, pero eso es la condición de la democracia. La democracia supone, como decía mi maestro Guillermo O'Donnell, en sociedades profundamente desigualitarias, un principio subversivo que tiene que traducirse normativamente, tiene que traducirse en instituciones que permitan eso. Esas instituciones son precisamente el régimen político electoral. Y funciona, esto que entendemos como democracia, funciona bien básicamente cuando el voto permite señalar un rumbo de gobierno. Si yo voto simplemente a aquel que es mejor, eso tiene poco que ver con la democracia. Parece más otra cosa, ¿no? Yo siempre digo, los autores antidemocráticos, por definición, los que odiaban la democracia, por ejemplo, Platón, si ustedes tuvieran la suerte de tener a Platón en vez de a mí hoy acá en esta charla, les preguntaría, si en la casa de ustedes se enferma su mamá, ¿qué hacen? ¿Llaman al portero, al verdulero, a los parientes y votan si le duele la muela o tiene cáncer? ¿Hacen eso? No, ¿no? ¿Qué hacen? ¿A quién llaman? ¿Quién es el médico? El que sabe, el que estudió, el que se preparó. Si hacen eso para un tema tan sencillo como el de una vida humana, ¿cómo no hacer lo mismo para el tema de centenares o millones de personas? Es el principio antidemocrático por definición. La democracia frente a eso tiene que construir un camino alternativo. Y ese camino alternativo, para discutir con esa cosa aristocrática, tiene que ver también con señalar que el gran problema de la forma aristocrática, ¿cuál es? ¿Cuál es el gran problema que gobierna el mejor? ¿Quién dice que es el mejor? Soy yo, todos podemos decir que somos los mejores. Platón creía que era el mismo, porque era el mejor filósofo y por lo tanto... Pero el problema es cómo se decide. Entonces, ¿cómo se construye el principio democrático con la elección, con buscar al mejor? A través de regímenes político-electorales que buscan plasmar normativamente esos principios, esos ideales en cuestiones concretas. En el caso nuestro, partimos de un diseño muy particular, que es el presidencialismo, un invento. A diferencia del parlamentarismo que se fue construyendo, acuérdense de Robin Hood, Ricardo Corazón de León, la Carta Magna, todos esos mitos que cuentan lo que pasó, el presidencialismo es un diseño. Hubo personas que se sentaron a una mesa y diseñaron un sistema. Dijeron, vamos a dividir el poder. Montesquieu I, Madison, Hamilton, Jay en Estados Unidos, dijeron, vamos a dividir el poder. Chau, ¿cómo el poder? Sí, lo vamos a dividir. Y lo dividieron. Un llamado ejecutivo, un llamado legislativo y un llamado judicial. Que como bien sabemos, el ejecutivo siempre tiene capacidades legislativas, el legislativo también siempre tiene capacidades ejecutivas y lo mismo el judicial. En ese entramado que diseñaron se construyó ese invento que se hizo por primera vez en la Constitución de Filadelfia en Estados Unidos, que parecía un disparate, pero que después todos nosotros fuimos asumiendo. Después de muchas discusiones, América Latina fue tomando ese diseño que era muy contradictorio al diseño parlamentario, que es el que existía en la mayoría de los países. El diseño parlamentario supone que la soberanía está en un solo cuerpo y evita el gran problema del presidencialismo, que es que si el Congreso se pelea con el presidente, ¿quién habla en nombre del pueblo? ¿Quién habla en nombre del pueblo? No sé, los dos. Hay una doble legitimidad popular. Eso genera crisis, que a veces se solucionan muy mal con golpe de Estado, a veces con juicio político, pero es un problema intrínseco de nuestro diseño, que por eso muchos decían que era muy malo. El parlamentarismo no permite eso. Vos votás, ¿quién habla en nombre del pueblo? El Parlamento, punto. El actual nuevo primer ministro británico, que como ustedes saben, todos leyeron que arrasó en las elecciones el Partido Laborista, ¿no? Arrasó, ¿no? Arrasó. Tiene más del 60% de las cámaras. ¿Saben cuántos votos sacó? El 34%. Pero bueno, así es el diseño, así son las instituciones políticas. Convierten un 34% de votos en una enorme mayoría. Uno lee en los diarios. Brillante triunfo, la gran mayoría de los británicos votaron al laborismo, se cansaron de no sé qué cosa, el candidato anterior, Corbyn, era muy malo y muy de izquierda, votaron a este que es más derecha y ganó todo el... No, ¿se acuerdan los mismos votos que había sacado Corbyn? ¿Qué pasó? Que los votos del Partido Conservador se dividieron, entonces ganó el otro. Pero esas son las cosas que la comparación no sirve para desmitificar el sentido común que en general todos repetimos porque es el que nos permite movernos en el mundo cuando no conocemos estas cosas. Pero bueno, este diseño parlamentarista es el alternativo al nuestro. En el parlamentarismo, este primer ministro mañana dice quiero que no haya más monarquía y ya no hay más monarquía. Dice mañana, porque ¿qué es la Constitución británica? ¿Lo que diga quién? ¿Está escrita? No, es lo que diga el Parlamento.
Si mañana dice no hay más monarquía, no hay más monarquía. Carlos cierra sus cosas, se va del palacio, saluda y se va a su casita. Si dice mañana no hay más intendente, no hay más intendente. Si mañana dice no hay más parlamento escocés, no hay más parlamento escocés. El parlamentarismo es una concentración del poder. Compárenlo con lo nuestro. Yo siempre digo, para pensar el ejemplo más claro, ¿no? Cuando un presidente se pelea con un intendente, pongamos nombres, Bolsonaro con el de Río de Janeiro, Trump con el de Nueva York. Plena pandemia, ¿qué hacemos? ¿Qué no hacemos? Se pelea. ¿Qué puede hacer un presidente contra ese intendente? No sé, ¿no? Cortar algún fondo especial, como se hizo con el fondo para los en Nueva York, molestarlo un poco. Margaret Thatcher, gran primer ministra británica, se peleó con el intendente de Londres. Londres siempre, salvo una vez, son siempre de izquierda. Siempre gana la izquierda, siempre el intendente de izquierda. Y Margaret Thatcher venía a hacer la revolución conservadora. Y estaba peleada con el intendente de Londres. ¿Saben qué hizo? Disolvió la intendencia de Londres. Votó en el Parlamento con un voto más, ya, no hay más. El tipo guardó sus cosas, igual quería ahora, se usó cosas, punto. Ese es el diseño parlamentario, tan distinto a lo que uno piensa en la política. El nuestro es todo lo contrario, porque divide el poder, lo divide horizontal y a la vez le sumamos que se divide federalmente, con lo cual tenemos una nueva cuestión. Es un diseño llamado de máxima complejidad y de máxima diferenciación del poder. En ese esquema, de vuelta, en un país unitario, como son la mayoría de los países del mundo, de vuelta, contra lo que muchos pensamos, la mayoría de los países del mundo son unitarios, la mayoría de la gente del mundo vota el sistema uninominal, ¿no? Porque los hindúes, por ejemplo, los indios votaban así, contra lo que pensamos, en la enorme mayoría de los países el voto es optativo, no es obligatorio, ¿no? Para entender cosas distintas a la nuestra. Bueno, en los países unitarios, de vuelta, hay un poder que define Francia hoy, ¿no? Hoy Francia, con un sistema particular distinto, el semipresidencialismo. Hoy Macron nombró un primer ministro el día de ayer que tiene muy poco apoyo. Es el partido que tiene el 9% de la Cámara. Va a caer o no de acuerdo si hay voto o no de censura. También funciona con otra lógica. Entender cada una de esas lógicas en el régimen político también nos sirve para entender de vuelta, reitero, cómo funciona lo nuestro. Terminando para no aburrirlos. El sistema electoral argentino es un sistema también enormemente complejo. Primero, en principal, es un sistema nacional y 24 sistemas, cada uno con su propia particularidad. En el plano nacional tenemos un sistema de elección del presidente, que es un sistema de mayoría especial a 2 vueltas, inspirado en el francés, con cambios, pero que funciona razonablemente bien. Y después tenemos 2 sistemas distintos para las otras 2 cámaras, por ejemplo el bicameral, ¿no? Tenemos un sistema plurinominal con elección, una fórmula proporcional, que es el DOM para diputados, y un sistema de lista incompleta para la elección del Senado. ¿Qué cuestiones tienen eso? Bueno, rápidamente. La Cámara de Diputados tiene un problema intrínseco, que es básicamente que hay una mala representación, los especialistas llamamos mal apportionment. La propia Cámara Nacional lo ha dicho, está violando la Constitución. ¿Por qué? Porque a partir de la legislación de la dictadura hay una diferencia muy fuerte en la cantidad de miembros. Hablando concretamente, por cada voto de los fueguinos valen 15 votos bonaerenses. Con lo cual, acá hay un problema, porque nuestra Constitución dice que representa al pueblo. Entonces hay un problema intrínseco acá que algún día vamos a tener que ver. Es muy difícil resolución. El gobierno lo intentó de una manera, que es sacándole a las que están sobre representadas, que obviamente esas no lo van a votar nunca. Antes se intentó a la inversa, subiendo la cantidad de miembros del Parlamento, que obviamente la sociedad no lo va a permitir nunca. Entonces hay un problema intrínseco. Y después tenemos la Cámara de Senadores. En la Cámara de Senadores tal problema no existe, si bien el voto de un fueguino vale el de 150 bonaerenses, pero no importa porque así está puesto en la Constitución. Ahí donde viene la cuestión, por lo menos para pensar y discutir, que tenemos un senador de minoría, lo cual es algo extraño, ¿no? Piensa en Estados Unidos un senador de minoría. Pusimos 3, ¿por qué si hay un tercer senador? El senador supuestamente representa al Estado. ¿Qué es la minoría? Es el Estado, provincial, como un Estado. Entonces, hay que dar una cosa medio rara que también en algún momento habría que revisar, porque la idea es que esos senadores representen al pueblo, ¿no? ¿Cómo se hace eso en Estados Unidos, que son 2? Se eligen 2, pero 1 por vez. Entonces, es el total de la población el que lo vota. Pero bueno, esto para poner un pantallazo de lo que vamos a ir desarrollando, ir viendo en el curso que viene. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias Juan Manuel. Vamos a continuar con las palabras de Marcos Schiavi. Él es licenciado en Historia por la Universidad de Buenos Aires,
doctor en Historia por la misma universidad, es docente en distintas universidades y fue director de la Dirección Nacional Electoral entre los años 2022 y 2023. Te escuchamos. Hola, ¿cómo les va? Muchas gracias por venir. Primero, un agradecimiento a Alejo, a los compañeros del juzgado, a Agustina, a Victoria, a los otros compañeros del juzgado que fueron muy importantes en las elecciones anteriores. Para mí, ¿no? Hace mucho que son importantes, pero para mí en las anteriores. Junto con Mariana Vallá y otros compañeros vamos a ser responsables de dar el curso de Administración, Gestión y Control Electoral. Lo vamos a estar dando los jueves por la tarde, van a ser 10 cursos. Y bueno, la idea principal es recorrer los desafíos que tiene la administración de lo que muy bien Juan Manuel planteaba, un complejo andamiaje institucional vinculado a las elecciones nacionales. Yo, a diferencia de la mesa que me acompaña, no sé si capaz que ahora un poco soy, pero antes no era un especialista electoral. Yo soy doctor en Historia, con lo cual no soy ni abogado ni politólogo, pero las distintas desafíos de la gestión pública me colocaron en esa responsabilidad que hizo que de manera indirecta o directa involucrado en las 5 elecciones anteriores que tuvimos en el 21 y en el 23. En las 5 estuve acompañado también de vuelta por Mariana Vallay, que era la responsable electoral del Correo Argentino, y otras compañeras muy importantes para la gestión, que fue Diana Chiodo, que era la directora nacional electoral entre el 20 y el 21, y Patricia García Blanco, la secretaria de Asuntos Políticos, entre el 19 y el 23. Bueno, a ver, en relación a eso, ¿no? Nosotros tuvimos el desafío de realizar 5 elecciones. De esas 5 elecciones el oficialismo ganó solamente una, con lo cual, como parte del oficialismo, también habla del buen trabajo que pudimos hacer, porque fueron elecciones exitosas en términos de la certeza que le dimos a los ciudadanos sobre los resultados. Y para mí ese es el punto central de cualquiera que busca administrar y gestionar un proceso electoral, que es darle certeza a los ciudadanos de que ese voto, que vale igual todos los votos, y eso es lo más lindo que tiene ese día en esa elección, saben que ese voto se cuenta correctamente no solo por la DINE, obviamente, se cuenta correctamente por los 24 juzgados, y eso creo que es algo en lo que nosotros nos tenemos que enorgullecer. No lo digo yo, que de vuelta soy un outsider del sistema electoral, sino todo un sistema electoral que le brinda al pueblo una certeza que en otras cosas no las tiene. Y yo creo que, nada, en ese sentido, a todos aquellos que sean parte del proceso, creo que tenemos que estar orgullosos de eso. Como les decía, fueron elecciones exitosas en el sentido de la transparencia y la participación, que no tuvimos mayores inconvenientes. Hubo algunos planteos muy marginales, poniendo en duda los resultados, pero la verdad que no pasaban a mayores. Y bueno, ahí yo me prometí no hablar de los cambios que se vienen en el sistema electoral, pero no creo que vale la pena comentar que estamos ante cambios de un sistema que viene funcionando bien. Entonces, en ese sentido, la vara queda alta y me parece, y solo voy a hacer este comentario, me parece que es determinante que cualquier cambio que se haga en los procesos electorales, en el instrumento de votación, etcétera, etcétera, se haga con aquellos que hacen las elecciones, que son los juzgados electorales de los 24 distritos. Confío en que eso se va a hacer, pero me parece muy importante mencionarlo. Me parece que hay una hechura de la elección, detalles, tiempos,
esfuerzos, cantidad de gente, que es necesario que se tenga en contexto cuando se legisla eso. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, un tema que quería mencionar, la idea de la dinámica que nosotros le vamos a dar a las clases, a las 10 clases que vamos a tener, se centra en la experiencia que tuvimos, básicamente. Y en ese sentido hay dos particularidades de aquellos que vamos a dar las clases, que es, por un lado, nosotros tenemos un compromiso político, no somos neutros, nos pone contento, nos pone triste un resultado electoral. Sin embargo, eso no nos quita la responsabilidad política, que es finalmente la que nos asignaron, de llevar a cabo una elección eficaz, certera, honesta y en la que todos sean parte. Y por eso me parece muy importante y agradezco enormemente la oportunidad que me da de vuelta Alejo, la universidad y todas las compañeras que nos ayudaron a llegar a este momento, porque nos va a poder mostrar que la necesidad de la articulación permanente que uno atraviesa a lo largo de los años electorales. La articulación al interior del Ejecutivo Nacional, entre distintas instituciones, la articulación presupuestaria, la articulación logística con el correo, la articulación de seguridad con las fuerzas, la necesaria y fluida negociación y articulación con los partidos políticos, en una lógica de atender a todos por igual y considerar los requerimientos de cada uno, atención a la prensa y obviamente yo considero que la DINE es un auxiliar de las 24 juzgados electorales y de la Cámara Nacional Electoral. Eso por lo menos es como yo lo pienso. Y en ese sentido, el necesario compromiso de poder llevar un vínculo confiable y aceptado con todos los juzgados. Ese compromiso político necesita no solo de articulación, sino de un equipo. Y eso también es un punto que para mí es muy importante y vamos a tratar de dar cuenta en las clases, ¿no? O sea, nuestro desafío es poder traer para que los alumnos que atraviesen nuestras clases puedan vincularse con los protagonistas del comando electoral, con los protagonistas del correo, con aquellos que hacen recuento provisorio, con aquellos que tienen experiencia en la transmisión de los datos, con los juzgados, con los partidos y también con las empresas de redes sociales con las cuales también nosotros nos hemos vinculado a lo largo de estos años, tanto Meta como Google, que cada vez más son actores principales de los procesos. En ese sentido, ese es como lo que yo quería comentar, un pantallazo general. Los invitamos a ser parte del curso. Un punto que quería retomar de lo que decía Juan Manuel, seguramente nuestro curso esté atravesado también por la comparación, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? No solo en los sistemas electorales, esto que también decía de cómo se vota en cada lugar, sino cuáles son las responsabilidades de las instituciones electorales en cada uno de los países. Yo creo que una de las grandes fortalezas que tiene el sistema electoral argentino es el poder repartido que tiene, no solo en términos de presidencialismo legislativo, sino que en la Argentina no hay un responsable de las elecciones. Era sintomático en las discusiones que hubo el año pasado que no había claridad sobre a quién acusar del fraude. ¿De quién era el responsable del fraude? Y no se sabe, porque finalmente, ¿qué son? ¿Todos los trabajadores de los juzgados? ¿Son todos los trabajadores de la DINE, del correo, los 100.000 miembros de las Fuerzas Armadas y de Seguridad que están en cada uno de los puestos? Había cientos de miles de personas y no había una cabeza, ¿no? O sea, obviamente la Cámara Nacional Electoral tiene un protagonismo central, obviamente cada uno de los juzgados y cada uno de los jueces tiene un protagonismo, pero también ese día el responsable de dar el resultado en tiempo y forma es la Dirección Nacional Electoral vía el correo.
Entonces, ese poder repartido, ese poder que claramente te pone frente a una necesidad de articular, porque solo vos no podés, resguarda el sistema y evita que cualquier aventurero señale al sistema como fraudulento. Es imposible un fraude en Argentina y eso es gracias a la fortaleza que tiene el sistema, del cual vamos a tratar de hablar en las clases que se vienen. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Marcos. Vamos a pasar la palabra ahora a Julia Smola. Ella es licenciada en Ciencia Política por la UBA, es doctora en Ciencia Política por la Universidad de París-Denis Diderot y doctora en Ciencias Sociales por Acuerdo Internacional de Cotutela por la UBA. Es docente y es además decana del Instituto de Desarrollo Humano de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Te escuchamos. Bueno, muchas gracias. ¿Se escucha? ¿Agarro el otro? No, ahí está, más cerquita. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Quería agradecer en primer lugar la invitación a participar de esta especialización que estamos presentando hoy y de esta muy interesante charla para discutir sobre el sistema electoral argentino. No sé por qué mi colega decidió no hablar sobre las reformas, yo voy a hablar algo sobre las reformas porque pensé que la idea giraba también en torno a eso. Pero bueno, muchas gracias Alejo, muchas gracias Victoria, muchas gracias Agustina y a todos los responsables de la especialización por esta osadía de invitarme a participar de esta propuesta interesantísima, de la cual me orgullece mucho formar parte. Y digo osadía por varias cosas. Me parece que la especialización se distingue de las ofertas por el planteo de pensar el sistema electoral y la democracia. Es decir, ambas juntas, sin yuxtaponerlas, sin suponer inmediatamente que son una y la misma cosa. Esto me parece muy potente para pensar sus tensiones, sus articulaciones, su relación, el impacto de uno en otra. El sentido de la democracia es algo que vengo estudiando hace tiempo desde una perspectiva de filosofía y teoría política, y mi objeto han sido los conceptos en los debates políticos e intelectuales, y esta me parece la segunda razón de la osadía, invitarme a mí, que tengo estos objetos de estudio y áreas de, digamos, este prisma, alguien que viene de los estudios políticos, para pensar estos temas. Y entiendo que esa invitación viene para diversificar un poco la mirada, ¿no? Tenemos politólogos, historiadores, personas que venimos del ámbito de la filosofía política, abogados, y esto me parece que es muy interesante y muy rico, ¿no? Y habla de la complejidad del objeto. Y bueno, la tercera osadía es presentar una oferta muy necesaria, por cierto, en medio de la crisis que estamos atravesando las instituciones universitarias argentinas. Déjenme decirlo porque en este hermoso salón de actos y con tanta concurrencia puede invisibilizarse algo que me parece que las autoridades políticas de las universidades tenemos la responsabilidad de visibilizar, que es que las universidades argentinas estamos atravesando una emergencia económica, presupuestaria y salarial. Actualmente yo soy decana de una universidad del conurbano bonaerense, de la Universidad Nacional de General Sarmiento, y sé lo difícil que resulta impulsar nuevas ofertas, incluso sostener las ofertas que ya veníamos manteniendo de posgrados, de formación continua e incluso la misma oferta de grado. Entonces, eso me parece, por todo eso me parece que es una propuesta muy osada. Me alegra que la respuesta haya sido tan importante, de que vengan a escucharnos presentar esta especialización, ¿no? Así que
extiendo mi agradecimiento también a las autoridades de la facultad y de la Universidad Nacional de La Plata por acompañar este posgrado. Ahora sí, empiezo un poco. Yo les decía que yo me había tomado más del tema de la temática de la charla que de la presentación del curso. Espero poder hacer ambas cosas. La temática de la charla es el sistema electoral argentino, tensiones, debates y propuestas en el contexto de la democracia actual. Y yo me proponía empezar por el final, o sea, por el contexto de la democracia actual, porque me parece que pensar las reformas y eso en el contexto de la democracia, en los debates en los que se dan, puede abrirnos un poco el foco, ¿no? Porque podríamos tener la tentación de pensar esas propuestas desde un enfoque exclusivamente técnico, sus ventajas, sus desventajas, ¿no? O sea, qué nos permiten, qué no, y por supuesto este es un enfoque válido, pero que considero que necesitamos reponer algo del contexto en el que se plantean, las voces, las razones, las justificaciones que se esgrimen, y esto vale tanto para las propuestas que ya veníamos trabajando como para las que se ponen en cartera en este momento, ¿no? Y es que el contexto en el cual se plantean las reformas del sistema electoral argentino resulta fundamental para comprender su sentido, ¿no? No solamente su contenido, sino qué sentido tiene para nosotros, qué sentido puede llegar a tener. Y hoy estamos, el año pasado celebramos los 40 años del retorno de la democracia, y en ese entonces, en lo que se llamó la transición a la democracia, se desplegó un intenso debate intelectual y político en torno al sentido de la democracia. No sé si se acuerdan, pero era un debate en torno a si la democracia eran sus aspectos formales o eran sus aspectos programáticos, ¿no? La democracia formal o la democracia sustantiva, solíamos decir, con un fuerte énfasis en la asimilación de la democracia con el Estado de Derecho que volvía a, que volvía a tener plena vigencia y a la posibilidad de concurrir libremente a los comicios, o se lo contraponía como un sistema que no podía eludir sus responsabilidades con derechos fundamentales, con la participación política, la libre expresión, también la salud, la educación, el bienestar. ¿Se acuerdan? Alfonsín decía, con la democracia se vota, pero con la democracia también se cura, se educa, se come, ¿no? Entonces, como insiste mi maestro Eduardo Rinesi, pasada esa década de la transición democrática y tras un fuerte coqueteo con los aspectos más participativos y sustantivos, el sentido de la democracia pareció consolidarse sobre sus elementos más formales, liberal, representativos, cuando los dos líderes de los dos principales partidos políticos de la Argentina se reunieron en lo que se conoció como el Pacto de Olivos para reformar la Constitución y consigo el sistema electoral. Entonces, cuando salieron del Pacto de Olivos, uno de sus protagonistas dijo que se cerraba el ciclo de la transición. Y tenía razón, porque se cerraba, evidentemente, la disputa por el nombre de la democracia y quedaba identificada con sus aspectos más formales, ¿no? A pesar de la memoria de todas las otras cuestiones que significaba o que quiso significar esa palabra, ¿no? Es evidente que la reforma constitucional tuvo por objetivo la reelección, ¿no? Pero también un énfasis muy particular en la preocupación de la preservación de los partidos políticos como actores del sistema. De hecho, el texto constitucional dice dice justamente eso, son instituciones actores fundamentales del sistema,
y obliga al Estado Nacional a financiar su funcionamiento, a garantizar su democracia interna, etcétera, ¿no? La reforma de 2009 tuvo lugar después de años del estallido del 2001, que hizo implosionar a los partidos políticos tradicionales, por supuesto menos como causa que como corolario de un proceso de lo que Sartori llamaba astillamiento, ¿no? Desgaste, astillamiento de los partidos, y por eso también buscó fortalecer y democratizar la vida interna de estos actores fundamentales del sistema, ¿no? Aumentar los requerimientos formales para la creación de partidos políticos, velar por sus internas y que sean abiertas y simultáneas y obligatorias, establecer un piso mínimo para participar de las elecciones generales. Entonces, vuelvo a la pregunta por el contexto en el que se plantean las reformas actuales, ¿no? Las que se intentaron infructuosamente aprobar en la versión de la ley bases, las que están aún en agenda, en discusión, en este año no electoral para su definición. Y quisiera llamar la atención y poner una palabra de preocupación acerca de ese estado actual, no solo en la Argentina, es un estado general de la democracia, de gran desgaste y pérdida de legitimidad de la política y del Estado. Podríamos decir de la política y de lo político, ¿no? En un contexto de fracaso de las promesas de la democracia, que yo hacía referencia al comienzo, aquellas sustantivas, sin las que aparentemente ese aspecto tan formal y inobjetable de la democracia también parece tambalear. El ascenso de discursos que plantean y hacen usufructo de esta fuerte desconfianza hacia el sistema político en general y de la democracia en particular. Traje una cita de un libro excelente de Wendy Brown, no sé si lo leyeron, En las ruinas del neoliberalismo. Si no lo leyeron, vayan ya a comprárselo. Dice ella, las prácticas desdemocratizantes y sus fundamentos teóricos, la administración, la ley y la tecnocracia en lugar de la deliberación democrática, la propuesta y el reparto del poder. Muchas décadas de esta hostilidad multifacética contra la vida política han generado en sus poblaciones neoliberalizadas, en el mejor de los casos, una extendida desorientación respecto del valor de la democracia, en el peor, oprobio respecto a ellos. Perdón lo lúgubre, pero bueno, los que venimos de la filosofía somos un poco así. Desafección y oprobio hacia la democracia, entonces, discurso antipolítico y antiestatal, van acompañados de acciones que también atentan contra los acuerdos fundamentales del Pacto Democrático de 1983, del cual el sufragio, como forma de dirimir la legitimidad de gobernar, era uno solo. El Estado de Derecho se erigió como garante de alternancia política, pero también de los derechos humanos, la memoria, la verdad y la justicia, de la participación política libre de violencia y de persecución, de la igualdad ante la ley. En este escenario es donde situamos el contexto del debate y las tensiones que nos invitaba a reflexionar el título de esta charla, y es donde cabe preguntarse entonces si la preocupación está puesta en robustecer la democracia o en reducir sus dimensiones de acuerdo con el discurso político y social imperante. En este sentido, parece apresurado derivar que las dudas que expresa frecuentemente la ciudadanía sobre la legitimidad, la transparencia y la eficacia de nuestro sistema electoral se deban, en efecto, a una deficiencia del mismo. Ya lo decía mi colega recién, ¿no? Son creencias que revelan los sondeos de opinión, que no se construyen sobre un análisis objetivo, y le pongo muchas comillas a esta palabra en la cual no creo, pero para avanzar la digo así porque nos entendemos. Lo digo de otro modo, ¿no?
No es porque el sistema sea inseguro o permita el fraude o esté plagado de irregularidades que la ciudadanía expresa desconfianza hacia él. Antes bien, me parece que es por la pérdida de legitimidad de la política y su derrame sobre la democracia que el sistema electoral recibe cuestionamientos, ¿no? Y esto me parece que tiene que ser un punto de precaución, ¿no? Porque entonces no tenemos razones para creer que la modificación del sistema electoral lo tenga como objetivo ni como resultado resolver estos problemas. Por otro lado, existen problemas de nuestra democracia que no entran dentro de esta agenda. Algunos ya los mencionamos, la profunda crisis de legitimidad del sistema, los problemas de los partidos, de su cohesión, de la dimensión programático-ideológica de los partidos. Estaba leyendo un artículo de Marcelo Leiras, que falleció reciente y prematuramente, quería mencionarlo también como homenaje. Y él decía, bueno, si bien no es la reforma del sistema electoral no puede impactar directamente o no sería el objetivo, dice, hay muchos elementos en nuestro sistema electoral que erosionan y que le plantean problemas a el perfil programático ideológico de los partidos y que entonces lesionan el derecho del ciudadano a elegir con conciencia y responsabilidad, porque si yo no estoy segura de lo que piensa la persona que estoy votando, tampoco estoy segura de en qué sentido estoy emitiendo mi voto, ¿no? El problema de la inequidad de género, ya lo sabemos, es un problema completamente demostrado en nuestra democracia y se hicieron avances muy importantes con la ley de cupo femenino y con la ley de paridad de género. Esta temática está ausente de las reformas e incluso, digo, algunas de las reformas como la del sistema uninominal recibió duras críticas en relación con la participación de las mujeres, ¿no? Porque esa paridad de género en ese contexto de sistema uninominal permitiría que fueran solamente las suplentes, por ejemplo, que no fueran las titulares. Ya sabemos todos los problemas que hay para que las mujeres encabecemos listas, ¿no? Bueno, entonces comenzamos por el final y entonces llegamos ahora al principio y ya termino. Se puede ver entonces con claridad algunos problemas de las reformas propuestas. La reducción de la participación ciudadana, recién mi colega lo decía, somos los que más votamos, pero bueno, también después de pensar comparativamente, tal vez también está bueno volver a nuestras prácticas políticas, ¿no? El desplazamiento de la centralidad de los partidos políticos con el proyecto de eliminación de las PASO. Hay mucho para decir ahí, por ejemplo, que los partidos deban dirimir sus internas de modo, no de cara a la sociedad, de modo cerrado, y implica ya no reconocerlas como el texto constitucional manda, como actores fundamentales del sistema, velar por su democracia interna y su financiamiento. El desfinanciamiento público de los partidos y la vía libre al financiamiento de los privados con el proyecto de financiamiento político. Esto es unánimemente criticado por los especialistas y otorga mucha más influencia de lo que ya tiene a los poderes fácticos en la oferta electoral. Menor diversidad y paridad de género, lo mencioné recién. Mayor personalismo, menor robustez de los partidos y mayor concentración en distritos electorales que
Creo que una consideración aparte debe ser hecha para la boleta única papel, que lleva muchos años en discusión y que presenta incuestionables beneficios, pero que es innegable que este contexto de aplicación es uno, como decía, de gran pérdida de legitimidad y centralidad de los partidos, y entonces cabe preguntarse qué hará esta modificación en la vida política de estos actores, ¿no? Una vez más, los detalles del proyecto hará mucho por definir este carácter final, ¿no? Si se vota lista completa, cómo verá el elector la boleta, cómo se articulará o no con las distintas elecciones provinciales, con cuánta anticipación, ¿no? Lo decía recién, con cuánta anticipación contaremos con estas definiciones para hacer lo que es absolutamente necesario a la hora de la elección, que es la formación de todos los involucrados, de toda la diversidad de actores involucrados en este proceso, sea los encargados de garantizar su desarrollo, como los ciudadanos, los partidos. Es fundamental. El repaso no intenta en ningún aspecto simplificar un análisis que, por supuesto, tiene que ser mucho más pormenorizado y complejizar mucho más al interior de cada uno de estos puntos, ¿no? Pero queríamos mostrar un poco cómo a veces el contexto ilumina el objeto a analizar y resulta insoslayable. También para mostrar cómo una diversidad de perspectivas puede contribuir a pensar un objeto de estudio como el que vamos a tener en el curso, que es los partidos y el sistema de partidos y las dinámicas partidarias, a las cuales vamos a sumar, por supuesto, a los elementos de la ciencia política y del derecho, perspectivas sociohistóricas, perspectivas teóricas y una mirada también histórica del desarrollo de los partidos y del sistema de partidos en la Argentina desde la transición democrática hasta nuestros días. Eso es un poco la invitación de la cual, como ya dije, me honra mucho formar parte y participar. Les agradezco mucho por esta invitación y por el estimulante debate. Bueno, muchísimas gracias, Julia. Vamos a continuar con Federico Storani. Él es abogado por la Universidad Nacional de La Plata, político argentino, fue ministro del Interior de la Nación y actualmente es titular de la Cátedra de Derecho Político en esta Casa de Altos Estudios. Te escuchamos. Bueno, buenos días. Gracias a las autoridades de la universidad, de la facultad y a esta iniciativa para participar de esta especialización. En realidad a mí no me han propuesto un tema tan aburrido como hablar de los sistemas electorales, ¿no? Porque hay un dicho popular que es cierto, conforme como lo miremos va a resultar el mejor de acuerdo a la conveniencia. Y además, como se decía, ha tenido una larga evolución. Vamos a empezar por el principio. Algo insinuó Juan Manuel. Se trata del poder y de la legitimidad del poder. Y la asociación, hace ya mucho tiempo, politólogo muy reconocido, un clásico, Guglielmo Ferrero, enunció los principios de legitimidad. Y dio una definición sencillísima, muy sencilla, es decir, la legitimidad es la justificación del poder.
Y guarda que es profundo. ¿Por qué algunos tienen el derecho de mandar y otros teóricamente el deber de obedecer? Debe ser de lo más jodido que nos toca. Unos tienen el derecho de mandar y otros el deber de obedecer. Y enunció los principios de legitimidad. Si nosotros miramos hace siglos, nadie cuestionaba el principio hereditario monárquico. Pero bueno, la evolución nos trajo al sistema, al principio electivo que está asociado de manera indisoluble a la democracia, a la legitimidad democrática. Pero a su vez también tuvo una evolución, porque tampoco es que el principio electivo no haya tenido sus idas y sus vueltas. Empezó siendo restringido en las constituciones unitarias del 1926. No votaba todo el mundo. Producto de las luchas y de la conquista se llegó finalmente a la posibilidad de lo que hoy se llama el primer gobierno populista, que realmente fue el primer gobierno democrático, que fue el de Hipólito Yrigoyen con el voto universal. Y aún así tampoco estaba completo, porque votaba una parte de la sociedad y otra parte no votaba, porque tampoco votaba las mujeres, que es la mitad de la población. Por lo tanto, la evolución y el perfeccionamiento del sistema electivo está asociado a la democracia. Pero ojo, porque a mí lo que me proponen, yo no voy a analizar específicamente, yo tengo un sistema preferido, y adelanto cuál es. El sistema preferido es el mal llamado sistema mixto alemán, pero bueno, también en Alemania gana la extrema derecha y no me pongo del todo contento, ¿no? Por lo tanto, no hay sistema perfecto. Lo que corresponde es ver en qué momento estamos de la democracia en la Argentina y en el mundo, porque la propuesta que me hacen, al menos en este curso de especialización, también es hacer un análisis comparado del mundo, de los fenómenos nuevos que se producen, de la deslegitimación de la democracia, porque aquí he estado escuchando, por ejemplo, que se habla del Estado de Derecho. El Estado de Derecho en un sentido formal, cualquier Estado es un Estado de Derecho en el sentido formal. Si yo tengo la posibilidad, la fuerza de generar una norma de derecho y la capacidad coercitiva para hacerla cumplir, punto, es un Estado de Derecho. El Estado nazi era un Estado de Derecho, el Estado estalinista era un Estado de Derecho y cualquier dictadura es un Estado de Derecho. El Estado de Derecho en sentido sustancial significa otra cosa, significa esto. Legitimidad en el origen del poder, significa pluralismo, significa convivencia, significa tolerancia, significa división de poderes, significa control de constitucionalidad, significa sustancialidad, que lo que llenamos del concepto democrático. Y la verdad que hoy en el mundo la democracia está en peligro. Y no es que sea original. Si nosotros estamos viendo lo que está pasando en buena parte del mundo, se citó, bueno, la democracia más grande del mundo no es la de Estados Unidos, efectivamente es la de la India, en cantidad de millones de personas que votan, pero el perfeccionamiento de la democracia de la India no está demasiado asociado a los 1.400 millones de indios que votan, no es el mejor sistema desde el punto de vista democrático, el del actual gobierno de la India, ni tampoco el de la primera potencia del mundo, Estados Unidos de Norteamérica, que es justamente donde anida la posibilidad de aquella frase que en su momento señaló Thomas Mann, de visita en 1940 a los Estados Unidos, en una gira, cuando dijo: no sea cosa que el fascismo vuelva en nombre de la libertad. O, por ejemplo, qué sé yo, un poquito más atrás, esa novela disruptiva de Sinclair Lewis, cuando decía: esto no va a pasar acá, por el fascismo en Estados Unidos, 935. Y resulta que nos enteramos que ahora uno de los editores del New York Times dice que sí, que está pasando.
y pide escribir en el Washington Post, porque tampoco tiene la posibilidad de escribir en muchos otros lados. Y yo les propongo algo más sencillo, que es más actual, que son los temas, además de hacer los análisis comparados, y yo creo que está en peligro la democracia en la Argentina y en el mundo. ¿Por qué cuando se puso en crisis el estado de bienestar, la sustancia, en definitiva? Porque sí, obviamente yo soy radical, soy alfonsinista, y creo en eso de que con la democracia se cubra, se busca. Bueno, pero era un planteo ideal que la evolución democrática tiende a la solidaridad y a la igualdad de posibilidades, a la defensa, a la educación pública, por ejemplo, hoy amenazada. Y que si eso no se da, podemos tener el mejor sistema electoral y no garantiza nada. Y ha habido una transferencia de poder en todo este último tiempo hacia las corporaciones. Eso está bastante claro. La verdad que si nos ponemos filosóficos, y acepto el desafío porque también es mi especialización y además el tema que tengo que dar, yo diría que más que el sálvese quien puede, estamos más cerca del estado de naturaleza de Thomas Hobbes. Es decir, el hombre, lo del hombre, donde en vez de existir un gran estado omnicomprensivo, omnipotente, que trataba de dejar de lado las miserias que los seres humanos tenemos en nuestra relación, y por eso se ponía este estado omnipresente. Hoy tenemos, si me permiten la licencia, una multiplicidad pequeña de leviatancitos que en la República Argentina podrían ser alrededor de 23, que cuando la inmensa mayoría nos cagamos de hambre son los 23 que hacen inmensas fortunas a pesar de que vendan mucho menos. Si eso no es crisis de la democracia, yo me pregunto cuál es entonces la sustancia de la democracia. Podemos perfeccionar el sistema electoral al punto que ustedes quieran, pero si nosotros no modificamos la correlación de fuerzas de las sociedades, donde comprende también a los partidos políticos en relación con los poderes fácticos, como se ha dicho, yo le pongo nombre y apellido, a las corporaciones, a la concentración del poder económico, que vale más, incluida, que la propia legitimidad democrática. En muchas ocasiones estamos en problemas. Y no es un problema local, es un problema global. Pasa en la primera potencia del mundo, lo dice el editorialista del New York Times, nada más ni nada menos. Pasa en toda Europa, en las elecciones al Parlamento Europeo, ganó la extrema derecha. En la mayoría de los lugares. En algunos lados consiguieron hacer un cinturón sanitario, así le llamaron, Francia, por ejemplo, pero Macron eligió al que sacó menos votos, no al que sacó más votos. Y por lo tanto también están en una crisis de legitimidad. Entonces, y así podríamos seguir. Lo que se me propone, que es un tema apasionante y que lo vamos a desarrollar cuando lo hagamos, es este estudio comparado, vamos un poquito más al fondo, y por lo tanto trato de quedarme con, no me quiero quedar con la frase de Thomas Mann, sino con algunas otras que son mucho más esperanzadoras, que con la participación, con la ética de la solidaridad, con la democracia participativa, es posible que tengamos una democracia más igualitaria para todos los argentinos. Muchas gracias. Muchas gracias, Federico. Para finalizar, vamos a pasar la palabra a Alejo Ramos Padilla. Él es abogado por la UBA, doctor en Derechos Humanos por la Universidad de Lanús, es docente, es director de la especialización en Derecho Electoral y Democracia y desde el año 2021 se desempeña como titular del Juzgado Federal número 1 de La Plata con competencia electoral en la provincia de Buenos Aires. Te escuchamos. Hola, sí. Bueno, muchas gracias a todos. Me toca, sí, la difícil tarea de cerrar
después de Freddy, después de Juan Manuel, quien ha sido jefe de gabinete, ministro del Interior, y todos con una reconocida militancia y compromiso fundamentalmente por la democracia. Pero al mismo tiempo, como director de esta carrera de especialización en Derecho Electoral y Democracia, que bien sintetizó Julia la importancia de conjugar ambos términos, no puedo dejar de agradecer la presencia de jueces electorales federales del interior, como el doctor Pablo Fernando Morán, el jefe de gabinete de la universidad, Carlos Giordano. Creo que también está la doctora Paula Porta. No puedo tampoco dejar de señalar que forma parte de nuestro equipo docente Jorge Rivas, que hoy particularmente no pudo venir, pero va a formar parte de esta mesa y de los cursos que se van a llevar adelante en la carrera. Que se encuentra presente también Hernán González, también otro de los docentes de la universidad y secretario de la Cámara Nacional Electoral. El juez Alberto Recondo, del Juzgado Federal Contencioso Administrativo de La Plata, que hay apoderados del PJ, del radicalismo, de la Libertad Avanza. Ahí lo veo a Coco Jiménez, a Carosi, y creo que está pareja por ahí, pero no se sentó junto a ustedes, pero los dos, el apoderado del radicalismo y del PJ, están sentados juntos. Que se encuentra presente la diputada nacional Victoria Tolosa Paz, que también se encuentra presente la secretaria de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior, Giselle Castelnuovo, que Carlos Vallefín, que es otro de los que ha impulsado mucho esta carrera, también tuvo un inconveniente, pero está participando en el armado de este trabajo, y que, bueno, seguramente me va a faltar mencionar a un montón de personas que las estoy viendo y anotando, y con esto decir que el público que asiste a esta presentación de la carrera es un público especializado, un público que tiene un interés particular en capacitarse y en conocer las discusiones sobre las reformas electorales de las que hablaban y dar los debates en defensa y consolidación del sistema democrático. Juan Manuel hablaba un poco de Platón, sí, lo voy a levantar un poquito porque... pero por otro lado, él hacía una diferencia entre la doxa y la episteme, y tal vez me sirve utilizar ese concepto que... No el concepto que él tenía sobre la democracia, el funcionamiento que se percibía a él mismo como el mejor para conducir los destinos, sino esta discusión entre doxa y episteme, que una es la opinión y la otra es el conocimiento. Sin lugar a duda, todos tenemos una opinión sobre determinados asuntos, pero no podemos abordar esas opiniones sin un mínimo conocimiento, debate, discusión que exceda aquella que se da en las redes sociales, aquella que se da eventualmente en los medios de comunicación, sino que puede ser una discusión profunda, un debate. ¿Y quién tiene que dar ese debate? ¿Y dónde debe darse ese debate? Sin lugar a duda, en los partidos políticos, que deben estar adecuadamente financiados para que sean usinas de pensamiento, pero inexorablemente donde también se tienen que dar esas discusiones son en las universidades y en las universidades públicas. Por eso también aprovecho esta oportunidad de manera indirecta agradecerle a las 24 universidades nacionales de la provincia de Buenos Aires que el año pasado, en plena elección, asumieron conjuntamente con la justicia electoral la capacitación de las autoridades de mesa, las 90.000 autoridades de mesa que funcionan para que el sistema electoral sea robusto, como señalaba el director nacional electoral, acerca de quiénes son los responsables de las elecciones. Bueno, la ciudadanía en general lleva adelante el proceso electoral en la Argentina. Y la autoridad más importante es el ciudadano que ese día se lo designa autoridad electoral. Y por eso es importante que se generen ámbitos de estas características
y educarnos en ciudadanía, tanto quienes son dirigentes políticos y ocupan cargos de gestión, como quienes ocupan cargos en la ciudadanía, porque hay algo, ¿sí?, que el mensaje y las necesidades del pueblo argentino, hay una desconexión entre los ciudadanos, entre los representados y los representantes, porque o nos está faltando un código de comunicación o nos abruman las redes sociales, pero algunos estamos fallando en la capacidad de persuadir y de ser persuadidos, y de eso se trata el diálogo democrático. Y tenemos que tener la capacidad para persuadir a los representantes, explicarles que los problemas de la educación pública son fundamentales para el progreso de la nación, que nuestros recursos naturales son esenciales para las generaciones venideras, que cuidar a la ancianidad también es fundamental, pero para eso es necesario tener un discurso que pueda y tenga la potencia, después de una discusión donde se discuta la episteme, ¿sí?, no la opinión, sino con base a ciertos conocimientos, y que cuando discutamos la boleta única papel, nadie está en contra de un instrumento, ni mucho menos. Es cierto, votamos del mismo modo que en 1916, pero que no haya, por ejemplo, cuestiones que afecten un proceso electoral que es robusto porque no se tuvieron en cuenta los plazos necesarios para llevar adelante la elección con transparencia y con eficacia. Que una reforma electoral, y acá voy a hablar, se discuta en el Senado o en el Parlamento sin tener en cuenta las particularidades de cada una de las 24 distritos electorales, y la verdad es pensar que vivimos en un país que ha abandonado el sistema federal. ¿Sí? En este caso tenemos solamente para hablar de la provincia de Buenos Aires, 135 distritos, 135 elecciones que se llevan de manera simultánea. Ahí los apoderados partidarios no me van a dejar mentir, y es bueno que participen y que traigan a los intendentes y que traigan a los representantes de cada uno de los partidos. Elecciones multinivel, donde se elige desde un presidente de la nación, un senador nacional, diputado nacional, gobernador, intendente, concejales, y el año pasado hubo 40.000 candidatos. Entonces, que no se contemplen esas circunstancias y que no se recurra a la episteme, por ejemplo, que tienen los empleados electorales, los apoderados partidarios, que hace 30, 40 años vienen sosteniendo el sistema democrático, y es, la verdad, ir a hacer modificaciones y discutir desconociendo los 2000 años de historia que hay en avances y fortalecimientos de sistemas democráticos, sistemas electorales. Es como volver y arrancar de vuelta. Entonces, lo que ha intentado hacer y lo que estamos intentando hacer en esta universidad, que queda en la capital de la provincia de Buenos Aires, pero en conexión también con las otras 24 universidades nacionales que están también en la provincia, fue conformar un plantel de docentes que ya lo vieron, ¿sí? Es un lujo, pero no solamente por su excelencia académica, su reconocida trayectoria académica de todos ellos, sino también de gestión y formación política y electoral, por su compromiso con el Estado de Derecho. Y en este contexto, si bien yo voy a ser docente, a mí me toca y tengo que hablar de ese módulo en particular, que va a ser la relación, ¿sí?, entre los sistemas electorales y la justicia electoral. Muchas veces, recién Freddy hablaba sobre la legitimidad electoral y la legitimidad de quien gobierna. Bueno, la necesidad de confiar en el resultado de las elecciones. Estamos en un momento difícil en este siglo XXI, donde, para citar dos ejemplos de expresidentes, pero podemos citar más ejemplos. Sí, Donald Trump puso en
en duda el resultado de las elecciones, Bolsonaro puso en duda el resultado de las elecciones, lo que se vive en Venezuela y se pone en duda los resultados de las elecciones. Fíjense la importancia de tener un sistema electoral transparente y que las reformas electorales que se vayan a llevar adelante, ahora hay 2 que se están discutiendo en el Congreso, sí, por lo menos 2 son las que han tenido tratamiento en comisión, una ya tiene boleta única, papel, la otra ficha limpia, y qué bueno hablar, sí, de ficha limpia y al mismo tiempo hablar del funcionamiento de nuestro Poder Judicial. ¿Sí? Y de los antecedentes que en este contexto y en esta región ocurrieron, por ejemplo, en Brasil. En fin, pero poder dar todas estas discusiones, ¿sí? Y que supere el ámbito de la doxa, quedé con Platón enganchado, ¿sí? De la opinión, ¿sí? Y en este contexto es el ámbito universitario el que puede superar esas discusiones y siempre, siempre es un buen momento para dar estas discusiones de materia electoral, de fortalecimiento del sistema político. Yo siempre pienso en un grupo de pensadores que encabezados por Arturo Jauretche, por Scalabrini Ortiz, por Homero Mansi, que les tocó remar en dulce de leche en el momento más difícil, ¿sí? Donde se hablaba de fraude patriótico. Se fraguaban las elecciones supuestamente por intereses superiores. Y ellos que funcionaron como una suerte de bisagra entre los 2 movimientos populares más fuertes del siglo XX, ¿sí? El radicalismo que había sido denostado desde 1928, Hipólito Yrigoyen es denostado, ¿sí? Se hablaba de que gobernaba la chusma, que los diputados que representaban al radicalismo decían cosas incomprensibles en el Congreso de la Nación, porque eso publicaba la prensa. Sin embargo, Jauretche se tomó el trabajo de ir y leer el diario de sesiones de diputados y se dio cuenta que no era cierto lo que reflejaba la prensa, pero fue un momento político donde el peludismo fue absolutamente denostado y denigrado. Y, bueno, ni que hablar de lo que ocurrió después con el peronismo, un partido proscripto, momentos de semidemocracia. Bueno, poder discutir todo eso, porque pasaron 40 años de democracia. Yo lo veo, y estoy sentado al lado de Freddy Storani, y recuerdo mis primeros años cuando mi padre también era juez y hablaban de defender el sistema democrático, había levantamientos militares, había reuniones que se hacían para sostener ese sistema democrático. Aprendí de chico muchas cosas y escuchaba estos nombres que ahora tengo la oportunidad de sentarme al lado de él. No voy a contar todas, no voy a contar todas. Pero luego, la experiencia de la vida me ha tocado ocupar diferentes lugares, como por ejemplo ocuparme de la identificación de los héroes de Malvinas en el cementerio de Darwin, impulsarla, llevar y impulsar los juicios de lesa humanidad que se llevaron adelante en la Argentina, trabajar por la identidad de los niños apropiados, ponerle límites a los servicios de inteligencia para que no pongan en jaque a la democracia y al funcionamiento de las instituciones, pero de todas ellas, ¿sí? Y por estas casualidades, como las que marcaban Marcos Schiavi, la más importante en dimensión es llevar adelante un proceso electoral transparente, confiable, robusto, que le dé legitimidad a las autoridades elegidas a través del voto popular. Y ese es el desafío que quiero que compartamos en esta carrera de especialización, contribuir a la consolidación del sistema electoral, contribuir al fortalecimiento del sistema democrático desde el ámbito académico y desde una discusión que sea transparente, cada uno desde su posición, desde su lugar, pero seguramente constructiva en estos momentos donde la democracia a veces está
menospreciada, a veces está denostada y es necesario que salgamos como sociedad a reconstruir o a fortalecer ese pacto que generamos hace 40 años y a sostener el régimen electoral y democrático. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a los panelistas, las panelistas por sus disertaciones, a todos, a todas por venir. Simplemente recordarles que estén atentos, atentas a los canales oficiales de la facultad, donde ya está la información, tanto en Secretaría de Posgrado como en Secretaría de Extensión, de los cursos y la inscripción a los mismos. Muchas gracias.